ocurra esto, todas las moléculas de oxígeno que estaban cargados en la célula vieja se pasen automáticamente al otro glóbulo. Por eso están intercambiando entre M a M. A eso se denomina. Y al margen de eso, este aspecto va a generar una curva, se llama la curva de disociación, o si ustedes quieren, curva de saturación de hemoglobina. Esta curva tiene que tener una forma de S itálica. ¿Por qué? Porque esta forma de curva va a hacer que la cantidad de oxígeno que entregue la hemoglobina a los tejidos sea mayor. Si yo no logro obtener esta curva de S itálica, por ejemplo, podemos hacer una curva hiperbólica, como ocurre en la mioglobina, entonces la entrega va a ser menor. Y por lo tanto, ¿quién va a sufrir? El tejido que lo necesita. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden entrar en hipoxia cerebral. Y por ende, hipoxia cerebral significa, pues, no estar concentrado y les va a venir una sensación de querer dormir. Entonces, no nos conviene. Bien, ahora, otros elementos importantes dentro del aspecto fisiológico. Factores que van a desplazar esta curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina para mejorar o para empeorar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuáles son estos factores? Son factores que van a hacer que la curva se desvíe hacia el lado derecho y otros que se desvíen hacia el lado izquierdo. Ahora entonces aquí viene una pregunta. Si se desvía hacia el lado derecho, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué estructura adjudicará la hemoglobina? Tensa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entregar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué me conviene? Que siempre mi curva vaya hacia el lado derecho y con una estructura de la hemoglobina tensa. ¿Para qué? De esta forma yo voy a oxigenar mejor a mis tejidos. Pero también se puede ir hacia el lado izquierdo. Y en estos casos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta. ¿Qué quiere decir? Es una hemoglobina egoísta. Ella dice, no, a mí me ha costado conseguir estas moléculas en el pulmón y por lo tanto, entonces, ¿por qué me voy a deshacer de estas? Se las denomina hemoglobinas anormales o, si ustedes quieren, trastornos hemoglobinopáticos. ¿Ya? Y estos trastornos hemoglobinopáticos se van a caracterizar por menor entrega de oxígeno hacia los tejidos y por lo tanto su paciente va a estar con hipoxia. Entonces, aspectos que tengo que llegar a tomar en cuenta. Desde el punto de vista fisiológico, van a existir tres elementos que van a hacer que esta curva siempre se vaya hacia el lado derecho. Hemos dicho que eso nos favorece. Entonces, por ende, no lo puedo yo llegar a desaprovechar. Entonces, lo mejor que me puede pasar es que la curva vaya hacia el lado derecho y que la estructura de la hemoglobina siempre sea tensa. ¿Cuáles son estos tres factores, por si acaso, que siempre han estado presentes en algún momento de su vida de ustedes? Tenemos el efecto Bohr, el efecto de la temperatura y el efecto de los fosfatos. Estos tres elementos justamente son los que van a hacer que la curva de disociación de oxígeno se vaya siempre hacia el lado derecho y que la estructura de la hemoglobina siempre sea tensa. Esto nos favorece. ¿Por qué? Porque en algunas enfermedades existe un órgano que necesita mayor oxigenación y por ende, entonces automáticamente mi organismo, como es tan sabio, va a tratarlo de compensar. Pero obviamente estas compensaciones también tienen sus límites, ¿no? Cuando todo el tiempo es compensar, compensar, compensar y no consigo erradicar, pues se cansa, ¿ya? En la parte fisiológica de la sangre se va a cansar y por ende va a decir, bueno, aquí a nadie le interesa nada, soy el único que trabaja, pues por ende yo también quiero descansar y ahí viene la gravedad del paciente e inclusive hasta su muerte. Entonces, este efecto Bohr, por si acaso, se va a presentar en los problemas acidóticos, acidosis metabólica, ¿ya? Estoy hablando de problemas lamentablemente importantísimos que van a poner en riesgo la vida de sus pacientes. ¿En qué consiste una acidosis? En que se va a elevar la cantidad de hidrógeno y por ende va a bajar la cantidad de pH. Pero esto al principio a nosotros nos favorece porque
Al levantarse las moléculas de hidrógeno, bajar el pH, está siendo un medio ácido. Entonces, ¿cómo va a responder la curva de disociación? Va a romper los enlaces que tenían que haber, ¿no ves? Los puentes de Van der Waals, hemos dicho, que son los que van a unir una cadena polipeptídica con la otra, pues esas se van a romper. ¿Y para qué se va a romper? Para que justamente las moléculas de oxígeno que estaban en el grupo N que tiene la cadena polipeptídica se libere rápidamente. Y de esta manera nosotros mejoremos la oxigenación del paciente. Efecto Bohr, efecto que está presente en la mayoría de las enfermedades infecciosas que se están agravando o patologías donde va a existir acidosis. Ejemplo, cetoacidosis diabética, acidosis metabólica en el paciente renal crónico terminal, acidosis metabólica en el paciente séptico por cualquier causa, acidosis en el paciente que está haciendo un estado de shock, en casi la mayoría de las patologías. Otro, el efecto de la temperatura, que seguramente también les ha pasado. ¿Quién no ha tenido fiebre? ¿O quién no ha elevado la temperatura porque ha hecho ejercicio, además en un ambiente con una temperatura alta? Seguro que todos. Pues, ¿qué es lo que va a hacer este? Va a desviar también la curva hacia el lado derecho y va a permitir un mayor aporte de oxígeno hacia el tejido que en ese momento está hipermetabólico. Hipermetabólico quiere decir que está trabajando, en vez de trabajar al 100%, está trabajando al 1000 por 1000. Vamos a poner, a muchos seguro les gusta el gimnasio, ¿ya? O a algunos les gusta el baile, que deben estar yendo. Entonces, cuando están bailando, ¿cuál es la estructura o el órgano que está trabajando? Los músculos. Entonces, ¿dónde necesitan? Y el cerebro y el corazón. ¿Dónde necesitan oxigenar mejor? En esos tres lugares. Pues entonces, ahí han elevado la temperatura, han roto los enlaces y automáticamente liberado más oxígeno para que ustedes se oxigenen y todo es perfecto. Y salgamos muy bien de la actividad física. Pero, aquí tiene un pero. Cuando ustedes terminan, perdón la expresión, hecho pomada de su actividad, es porque no han oxigenado bien. Es porque han liberado mucho ácido láctico, nuevamente ácido, por mala oxigenación. Eso se da en los fenómenos de mala preparación física. Pues terminan con la famosa macurca y no se pueden mover. Pues también está asociado a eso. Y finalmente tenemos el efecto de los fosfatos, que es otra cosa hermosísima. El glóbulo rojo como tal tiene este fosfato. Es rico en este fosfato. Especialmente uno especial se llama 2,3-difosfoglicerato. Buenísimo. Ahora, todos los fosfatos, todos, estamos hablando, van a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, qué genial. Necesito tener harto fosfato. ¿Por qué? Porque mientras más fosfato tenga, entonces voy a disminuir más la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y qué voy a hacer? Voy a desviar la curva hacia el lado derecho. Entonces, es más eficiente la entrega del oxígeno hacia el tejido necesitado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Aumentar el nivel del 2,3-difosfoglicerato en el glóbulo rojo, que es un mecanismo fundamental en la adaptación inclusive de la hipoxia relativa a la altura o la hipoxia crónica de los pacientes con enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares. No se olviden, señores, por favor, esto es fisiología. 3 elementos sumamente importantes que hacen que su curva de disociación de oxígeno se vaya hacia el lado derecho, que en algún momento de nuestras vidas la vamos a ir nosotros realizando, que es el efecto de los fosfatos, el efecto de la temperatura y el efecto Bohr. Haciendo que mejorando la entrega de oxígeno hacia los tejidos. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno gracias a una estructura tensa de esta. ¿Por qué? Porque no nos conviene que la hemoglobina esté adueñadísima pues, de las moléculas de oxígeno, porque eso significa para nosotros pérdida. Y termino con este elemento, que también es parte del eritrocito y sumamente importante, es el hierro, señores. El hierro también es un elemento esencial para la vida del ser humano, por si acaso. Para todos, ¿ya? Los organismos vivos.
excepción algunas bacterias como lactobacilos y bacilos. El hierro en nuestro organismo está de dos formas, como hierro funcional y como hierro de depósito. El 70% del hierro que ustedes tienen es el denominado hierro funcional y está en forma de hemoglobina y mioglobina. Y el 30% se va a ir a depositar en algunas estructuras orgánicas. ¿Para qué me sirve? Es un transportador de electrones. Es un catalizador de la oxigenación, la hidroxilación y otros procesos metabólicos también adherentes al eritrocito. Por lo tanto, se debe tener muchísimo cuidado cuando yo quiero regular, ¿ya?, este elemento. ¿Por qué? Porque si yo doy de manera libre o en cantidades excesivas, pues yo le intoxico a mi paciente. Por eso es que no existe, ¿hasta cuándo, doctor, voy a tomar el hierro? En algunas enfermedades, tome nomás, no se haga mayor problema, no hay tal. Yo por eso tengo que llegar a saber hasta cuándo le voy a dar el tratamiento a mi paciente. Hay muchos colegas que los dan una semana, exagerando un mes, y supuestamente con eso se ha curado el cuadro de anemia. Falso. Entonces, la respuesta es, ¿hasta cuándo voy a tratar, doctor, a mi paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro? Hasta que el hierro de depósito, señora, se haya pagado. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad lamentablemente se consume el hierro funcional y el hierro de depósito. Entonces, ¿hasta cuándo tiene que ser mi tratamiento? Hasta cuando el hierro funcional esté normal y el hierro de depósito se haya terminado de pagar. Hasta ese entonces le tenemos que realizar su tratamiento. ¿Cuánto más o menos dura eso? 6 meses. ¿Ya? Ahora, el nivel de hierro que uno puede llegar a tener va a depender de la ingesta, va a depender del metabolismo que nosotros tengamos para poder absorber, y también va a depender de las pérdidas que tengamos, ¿no? Existen algunas enfermedades que lamentablemente, por ejemplo, algo fisiológico, el embarazo, donde se pierde grandes concentraciones de hierro y por ende la mujer embarazada hace siempre anemia ferropénica. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Y finalmente, en condiciones normales, si nosotros hacemos un extendido de médula ósea, podemos encontrar hierro en el 10% más o menos. Más concretamente, ¿en dónde? En los eritroblastos. Entonces, a estos los vamos a denominar, si encontramos hierro en el eritroblasto, se los denomina sideroblastos, por si acaso. Entonces, normalmente se llama eritroblasto, pero si yo estoy viendo al microscopio y digo, este eritroblasto había tenido moléculas de hierro, entonces ya no se llama eritroblasto, ¿qué se llama? Sideroblasto. Y los gránulos de hierro ya no se van a llamar hierro, se van a llamar siderosomas. Entonces, los siderosomas son los gránulos de hierro que están dentro del sideroblasto. También podemos llegar a encontrar moléculas de hierro en los reticulocitos, y esto se los denomina siderocitos. Bien, doctores, con esto hemos tratado de resumir todo lo que viene a ser el aspecto fisiológico del eritrocito, la hemoglobina y las moléculas de hierro, para que lleguemos a entender fácilmente lo que la siguiente clase vamos a iniciar, que ya es lo que nos gusta. Con seguridad que todos están desesperados de ver, en hematología, a ver qué enfermedades voy a ver, enfermedades de la sangre. Sí, señor, a partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver ya patologías. Yo siempre he dicho, es algo que nos gusta. ¿Por qué? Porque creo que están estudiando para eso, ¿no? Para tratar de ayudar al ser humano, para tratar de ayudar a sus pacientes que van a llegar a tener más adelante, y justamente haciéndoles hincapié en este aspecto. Señores, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, para poderlas tratar de reabsorber. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, quería preguntarle, entonces, en caso de una hiperventilación, ¿habría una desviación a la derecha por medio del efecto Bohr? No creo, doctora. Si usted me está diciendo que su paciente está hiperventilando, me dejo entender que está liberando muchas moléculas de oxígeno. ¿Qué es lo que va a tener usted? Dióxido de carbono. Más bien al revés, ¿no? Se va a quedar hipoxémica.
¿Por qué? Porque más bien va a haber una desviación hacia la izquierda. ¿Y cuál es el tratamiento en esto? Si usted se ha dado cuenta, generalmente se da en los pacientes, que en las mujercitas las vamos a poner, ¿no? En los casos de histeria. ¿Qué hay que hacerles? Ponerles una bolsita donde hiperventilen a ese nivel y vuelvan a introducir el mismo dióxido de carbono para compensar. En cambio, en una acidosis, que es mucho más, es diferente, tal vez en eso es lo que me está queriendo decir, los tipos de respiración que va a llegar a tener su paciente, la respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Kussmaul. Generalmente estos pacientes hacen una respiración de Kussmaul, están todo el rato. Eso, que son como cansados. Esa es la respiración en el paciente acidótico. Ahí sí, ahí estamos tratando de compensar a través de lo que es el efecto Bohr. Pero hemos dicho que es una compensación también parcial. Y si yo no lo ayudo, ¿qué pasa? Mi paciente se agota, ¿verdad? Y tiene que ser intubado automáticamente para tratarle de compensar a través de una máquina. Gracias, doctor. Esa era mi duda. Perfecto. Doctor, tenía una pregunta más. Tenía la duda con respecto a los linfocitos. Estos linfocitos, si bien se producen a nivel de la médula, van a madurar al timo, pero quisiera saber si es que estos linfocitos, ¿en qué lugar en realidad se diferencian? ¿En el timo o en la médula ósea? Perfecto. Buena pregunta. La diferenciación se lo va a realizar a nivel del timo, porque van a salir como linfocitos, en realidad linfocitos B. Y estos linfocitos tienen que viajar hacia lo que es el timo para que ahí vayan a adjudicar su especialización. ¿Cuál es la especialización? Convertirse en lo que son los linfocitos T. Entonces, dicho de otra forma, ¿de dónde salen los linfocitos B? De la médula. ¿De dónde se logran los linfocitos T? Del timo. Está bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, doctores? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia, algún comentario, algo que quieran que implementemos dentro de lo que son las charlas? Bien, doctorcitos, nuevamente muchísimas gracias por su atención. Espero les vaya a servir estas cosas. Estoy tratando de hacerlo lo más dinámico que se pueda. Sé que muchas veces la virtualidad no es pues nuestra mejor herramienta y mil disculpas por los errores que tal vez se puedan estar llegando a cometer. Señores, siempre presto para poderles colaborar en cualquier tipo de actividad que ustedes lo necesiten, no necesariamente enfermedades hematológicas. Ustedes saben que tengo la especialidad de medicina interna y por ende pues abarca esta mi especialidad pues hasta otras patologías y otras especialidades. ¿Quieren hablar de la pandemia? También lo podemos hacer. Estoy presto a lo que ustedes deciden, señores. Por favor, lo único que les quiero pedir, y siempre voy a recalcar en esto, hay que ser responsables con todas las tareas que se nos asignen, ¿no? Ustedes están comprometidos a una tarea con mi persona, espero no tener mayores problemas, pues entonces espero simplemente el cumplimiento de ese tipo de actividades. Y seguramente ya tienen notificado también que en mayo ya iniciamos la parte práctica, seguramente va a salir una lista, como hacíamos anteriormente. Yo por favor le voy a pedir a su representante que realice los grupos directamente por semana de las personas que van a hacer la práctica, pero ojo, no permito ni adelantar ni retrasar la práctica. Tiene que ser algo sumamente delicado como para poder realizar eso. ¿Por qué? Porque a mí me dificulta en el momento de su calificación, señores. ¿Por qué? Porque esto ya me ha dado, si vale el término, un poquito la experiencia, ¿no? Hay personitas que en esta semana, bueno, adelantaré con este grupo. Y en la otra semana, porque lo van a dividir en 2 partes, en la otra semana haré nomás en la semana que me corresponde, me dejo entender, y por ende varía su nota.
Entonces yo agarro como primer grupo de la primera semana, por ejemplo, digamos, Pablo Quevedo, estaba en la primera semana y tiene su calificación. En la misma semana, con el mismo grupo, con las mismas personas, ya no está Pablo Quevedo. Entonces, ¿cuál tendría que ser su calificación? El 50% de lo que se sacó en la primera semana. Por la falta, porque esa nota se la va a dividir en dos. Entonces, se han suscitado esos problemas. Por ende, nuevamente recalcando, por favor, es una sola semana y no me puedan llegar a decir, doctor, se me cruza con teoría, ¿no? La práctica creo que es diferente, ¿no? La práctica tiene una asistencia, por si acaso, del 100%. Y nuevamente les recalco, es una semana. La podemos hacer de 9 a 11 o la podemos hacer de 3 a 5 de la tarde, por si acaso, que son los horarios de práctica que normalmente se realizan. Obviamente, poniéndonos de acuerdo con los grupos respectivos, nosotros podríamos variar ese horario, pero bajo consenso. De otra forma, necesariamente tenemos que someternos a esos horarios, por si acaso, para que no exista choque con otro tipo de actividad. ¿Listo, señores? Por favor, vayan tomando en cuenta ese aspecto. Eso ya lo voy a ir coordinando con su representante de todas formas. Quedamos en eso. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que hayamos comprendido por lo menos algo de la charla. La siguiente clase vamos a empezar haciendo ya patología roja. Vamos a hablar de generalidades de anemia. ¿Listo, señores? Que tengan muy buenas noches. Hola, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.